Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos nuevamente a Biblioteca Conecta. Comenzamos el mes de abril después de una pequeña semana de descanso con, bueno, pues esas vacaciones que todos hemos disfrutado en Semana Santa y arrancamos, pues como siempre, arrancamos pues con nuestras compañeras, porque ya somos compañeros o casi familia, podríamos decir, desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Pues muy buenas, Yolanda, ¿qué tal? Buenos Yolanda días. Vallejo, Yolanda Vallejo, Sí, sí, sí. que no se me Bueno, olvide tu apellido. que a mí no me importa, que yo soy mucho de los patronímicos, no me importa que me deje solo en Yolanda. Cuando a una Además, persona la llaman ya solo por su nombre, es que ha subido de nivel, ¿eh? porque somos de familia. Y María Benítez, pues desde la Biblioteca Pública de Estado de Urense. Hola María, ¿qué tal? Buenas. Y desde la Biblioteca de Montijo, pues un servidor, José Antonio Teodoro. Fíjate, José Antonio Teodoro, me parece que tengo hasta tres nombres, como las personalidades importantes. De todos Y los nada, pues santos. vamos, sí, de todos los santos. Y vamos a comenzar, pues sin más dilación, con el programa de hoy. Y bueno, pues estas fechas se conmemora, sí, se conmemora, podemos decir, una efeméride muy destacada, que es la del 14 de abril, que es el día que, como nos ha marcado Yolanda, es el día que lo cambió todo. Y Yolanda pues ha sido un poco la encargada, la que le hemos encargado hoy, que haga un pequeño estudio de la situación. Así que te voy a ceder la palabra desde el principio hoy, Yolanda. Hoy no te vamos a callar, hoy no te vamos a, sí, eso, no te vamos a callar en todo el programa, te vamos a dejar todo Ah, para ti. sí. No, hombre, de lo que se trataba un poco, porque ya sabéis que las bibliotecas, una de las funciones que tenemos también es un poco recordar las efemérides y fomentar un poco la lectura en torno a esa efeméride. Como tú bien decías, el 14 de abril se proclama la Segunda República en España, el 14 de abril de 1931, y era curioso porque empezábamos a plantearnos qué literatura o qué nos ha quedado de esos momentos, ¿no? Es cierto que hay mucha literatura sobre la guerra civil, mucha literatura sobre la posguerra, mucha literatura de recuperación de la memoria democrática y de la memoria histórica, pero de la literatura de aquellos momentos, de la literatura de la República, de los años prebelicistas, pues teníamos poco y es lógico. Es lógico porque la mayoría de los escritores o salieron exiliados o rápidamente se tuvieron que pasar al bando ganador, con lo cual no se podía hablar sobre ese periodo de la República. Y Es además cierto, todo quedó silenciado, además, claro, lógicamente. claro. Ahí sí que es verdad que se puede hacer carne lo de Es tiempo de silencio de Luis Ujú. Martí Santos, porque es verdad que se silenció mucho. Se están haciendo nuevas recuperaciones, por ejemplo, el libro de Paco Cerdá, que se llama justamente 14 de abril, al que le han dado el premio de no ficción de libros del asteroide y que hace una recreación de ese 14 de abril, algo que también hizo Josep Pla, y ahí empezamos ya con las recomendaciones y con los clásicos, porque ya Pla es un clásico, con su libro La Segunda República Española, que publicó en el año 33 y que recoge justamente pues, los momentos de la proclamación de la República. También es cierto que tenemos el testimonio de autores como Chávez Novales, que ahora mismo se está recuperando toda su obra, sobre todo la obra periodística, y también tenemos, bueno, pues los testimonios de los escritores de la generación del 27, que son precisamente a los que les pilla pues toda esa proclamación de la República, esos cambios y esos aires de libertad. Pero a nosotros como bibliotecarios, lo que más nos interesa es un fenómeno que se va a producir en esos años, del 31 hasta, bueno, hasta que estalla la guerra. Efectivamente, te corto un segundo, no más que nada para que sea un poco más, aparezcamos otro en pantalla, joder. Que no, te iba a decir que esto es situar el contexto histórico de lo que vamos a hablar hoy, pero eso, vamos al meollo de lo que nos interesa como bibliotecarios, como bibliotecarias y también pues como usuarios y usuarias de la biblioteca, porque recordemos que nuestro programa va dirigido no solo para profesionales, sino para todos los usuarios de la biblioteca. Dale, Yolanda. Pues nada, si estamos aquí es precisamente, o en parte, gracias a una de las labores más importantes que llevó a cabo la Segunda República en materia cultural, ¿no? Que fueron las misiones pedagógicas. Ese nombre que además pues tiene una evocación como religiosa, porque incluso a las personas que estaban al frente los llamaban los misioneros pedagógicos, ¿no? Y entre esas patas que tenían las misiones pedagógicas, que era acercar la cultura a todos los pueblos, acercar el cine, acercar la música, hacer coros en todos los pueblos, llevar
el teatro, los guiñoles, pues una de las patas más importantes es la de crear bibliotecas públicas en todas las poblaciones. Recordamos aquello que decía María Moliner, y esto no es la cita del programa, de cualquier libro, en cualquier lugar, para cualquier persona. Y de esta manera, pues se va a hacer un programa que va a durar varios años y que bueno, al final de, cuando estalla la guerra, pues habían contabilizado como más de 5.000 bibliotecas en todos los pueblos. Se puede hacer el rastreo de las obras que llevaban las misiones pedagógicas a las bibliotecas, o sea, las bibliotecas de las misiones. Y es curioso porque uno pensaría, bueno, pues si era la República y era todo una mentalidad muy avanzada, pues llevarían libros muy avanzados. Pues no, señores, está hecha el canon, el listado de los 100 libros que componían los lotes, y si tenéis oportunidad, pues lo podéis ver en la web, lo podéis encontrar, buscáis bibliotecas, misiones pedagógicas, listado de libros, y os vais a sorprender porque hay desde Ivanhoe, que es una obra que a mí me parece horrible, pero estaba en ese listado, Un hasta poquito densa, un poquito densa. pues Sí. imagínate llevar a pueblos donde la gente no ha visto un libro en su vida, llevar a Ivanhoe, ¿no? Que luego también podríamos hablar un poco del fracaso, del fracaso cultural de la Segunda República, pero bueno, se hizo con la mejor intención. Y era curioso porque los libros se enviaban a los pueblos con una serie de instrucciones, ¿no? Y esas instrucciones eran que el libro había que cuidarlo, y por tanto se mandaban los libros, forros para los libros, que a mí lo del forro para los libros siempre me ha parecido un horror, pero se enviaban forros para los libros, se enviaban las papeletas de préstamo y, atención para todos los bibliotecarios de hoy en día, se enviaban papeletas para elaborar estadísticas. O sea que ya en aquella época se hacían las estadísticas. Y Y de aquellos barros vienen estos de lodos. aquellos barros vienen estos lodos. Y unos marcapáginas muy curiosos en los que se daban instrucciones de cómo cuidar el libro. Y entonces decía cosas tan bonitas como: un libro cuidado da la imagen de un pueblo cuidado, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que España viene de un tremendísimo analfabetismo, que las 2 primeras décadas del siglo XX fueron terribles para la economía, y sobre todo para el tejido humano, con la guerra de Cuba y Filipinas, y luego con la guerra de Marruecos. El nivel de analfabetismo era tan grande que cuentan las crónicas que cuando llegaban estos misioneros a los pueblos y ponían, bueno, no la pantalla, sino la sábana para poner el cine, la gente salía corriendo porque no sabían qué era aquello, ¿no? Y con los libros pasaba igual, la gente no tenía confianza en los libros, pero sí es cierto, y así lo dice la memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas, que se publica en el 34, que la gente no es que fuera ignorante, la gente estaba a falta de cultura. Y en el momento que se le daba cultura, la gente sabía que la cultura, no es una palabra que no me gusta, pero la tengo que decir, empoderaba. Y por tanto, cuando se citaban en los pueblos que llegaban los misioneros, la gente venía pues con su mejor ropa. Con lo cual es algo muy entrañable, es algo a lo que le debemos mucho, y es algo que a mí personalmente, haciendo un poco la investigación para esto, me ha emocionado muchísimo, porque mi abuela, que nació en 1905 y a la que pues, le pilló todo el siglo XX a la pobre, pero mi abuela le tenía un especial cariño a la novela Fabiola del cardenal Wisselmann, que a mí me ha parecido siempre una novela horrorosa. Esa la tengo yo por Pues aquí, de esa mi abuela. era una de las novelas, María, que estaba en el listado De de los las 100, misiones ¿no? pedagógicas. Entonces a mí me pareció como una cosa muy entrañable, guardarle la memoria, y sobre todo conocer, tanto como bibliotecarios como usuarios, que venimos de ahí, ¿no? Que venimos de una labor que se pensó a lo grande, que pensaron en aquella época que podía ser también un motor de crecimiento para la sociedad, y que, hombre, que luego, tú antes lo decías, José, el silencio pudo con todo, pero no pudo con las bibliotecas. Bueno, yo creo que al final está claro que venimos desde ahí, ¿no? Aquí en Extremadura hubo a principios, primero de siglo, una campaña que era ningún pueblo sin biblioteca. O sea, bueno, me imagino que en la mayoría en toda España ha sido algo similar,
y bueno, pues consiste precisamente eso, en que todos los pueblos tengan su propia biblioteca. Es un avance importantísimo, ¿no? Y bueno, todo viene también porque el siglo XX ha sido el siglo de la democratización de la lectura, ¿no? Tú lo has comentado, en las 2 primeras décadas del siglo, el nivel de analfabetismo era brutal, sobre todo en zonas rurales y sobre todo también en las mujeres, que no tenían acceso ninguno a la educación. Y bueno, pues poquito a poco el nivel de escolarización, pues ya prácticamente no llega al 100% porque al final es prácticamente imposible, pero sí que hay unos niveles muy altos de personas ya que por lo menos al menos sabemos leer y escribir y comprender, porque no es tan importante saber leer como también saber comprender lo que pone un texto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es muy importante rescatar esta figura de estas misiones pedagógicas que nos han traído las bibliotecas prácticamente de hoy en día. Y Porque una cosa también muy importante. Las misiones pedagógicas tenían la pata de biblioteca. ¿A que no sabéis quién era el director de la pata de bibliotecas de estas misiones pedagógicas? venga, sorpréndenos. Ah, Luis Cernuda. Era Ah, Cernuda el director y luego estaba coordinado por dos bibliotecarios, que eran María Moliner y Juan Vicente. María Moliner, hablaremos ahora un poquito de ella, pero María Moliner hizo por las bibliotecas mucho más de lo que seremos capaces de agradecerle nunca, porque ella confió y depositó la labor de bibliotecarios, o bibliotecarias en este caso, en los maestros y las maestras de los pueblos. Entonces, la visión que ella tenía era que la maestra, y voy a decirlo en femenino, porque ahora sí que es verdad, José, que de aquellos lodos nos vienen estos barros. Fueron las maestras, las primeras bibliotecarias que estuvieron con los niños y que estuvieron con las personas mayores, porque la idea no era tanto instalar edificios de biblioteca como sí dotar de lotes bibliográficos. Y las bibliotecas se instalaban en las escuelas, que la escuela tenía por la mañana la función de escuela para los niños y por la tarde la función de biblioteca para todo el pueblo. Entonces, a mí me parece que es una cosa interesante que sepamos de dónde venimos, que tengamos además conciencia de la importancia de las bibliotecas y veo que José quiere hablar algo porque está ahí sí, porque arrancando. es que te iba a preguntar, porque bueno, o casi te iba a decir que me has resuelto una duda, porque te iba a preguntar si sabías más o menos, porque me imaginaba, digo, estoy casi convencido de que las primeras personas encargadas de esta biblioteca iban a ser mujeres, estaba casi convencido. Sí, sí, Y te sí. iba a preguntar, digo, si sabías más o menos si existía como algún tipo de contrato similar al de las maestras, porque bueno, las maestras tenían unos contratos en la época, más que contratos, unas cláusulas, como que no podían casarse, que no podían tener hijos, incluso tal, muchas historias así. Te iba a preguntar si las bibliotecarias estaban sometidas a un contrato tan estricto, pero me ha resuelto que al final es la misma persona la que se encargaba, con lo Es la, cual, la misma persona. Hombre, hablamos de las maestras, pero también hay que hablar mucho de los maestros, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que la mayoría de los hombres no estaba. No estaba porque o había estado en la guerra de África o claro. estaba, y sobre todo después de terminar la República, después de la guerra, los hombres estaban, o sea, durante la guerra los hombres estaban en la guerra y luego fueron, o no estaban porque los habían eliminado o estaban muy depurados, con lo cual todo volvió a recaer sobre las mujeres. Hay un libro muy bonito, una novela actual de Javier Andújar, que se llama Todo lo que se llevó el diablo. Y es justamente la historia de tres jóvenes, dos chicos y una chica, bibliotecarios, que van a un pueblo, a una de estas misiones pedagógicas con su biblioteca a cuesta, y es todas las peripecias que le van ocurriendo por el camino. Por si alguien quiere desde la ficción interesarse un poco por este periodo. Y de este periodo también habla la novela de María Zaragoza, La Biblioteca de Fuego, aunque prolonga un poco hasta la Guerra Civil, que habla justamente, bueno, pues de ese ambiente bibliotecario que se vive en la República. A mí que desde las políticas y desde los gobiernos se encarguen de las bibliotecas o se preocupen por la biblioteca, ya me parece un prodigio, porque siempre estamos ahí. ¿Qué iba a decir María? Sí, no, no, que sí, que siempre estamos, que se olvidan de nosotros o, mira, hay elecciones, nos acordamos. Sí. Sí. Pero bueno, que no olvidemos nunca bueno, que entre las cosas que hizo la Segunda República, por mucho que después se le haya criticado,
es preocuparse de la cultura. De la cultura que además estaba encabezada, ya os digo, Luis Cernuda llevaba la de bibliotecas, pero ahí tenemos a García Lorca con la de teatro, a Luis Buñuel con la de cine, o sea que eran gente bastante curiosa. Pues dices tú que nunca se acuerdan de nosotros, de las bibliotecas, pero sin embargo, es lo que has comentado antes también, que la cultura, aunque no te gustase la palabra, impondera, que la cultura yo creo que al final nos hace libres y nos hace completos. Y es completamente, totalmente necesaria. Ya lo decía Federico García Lorca, ¿no? Dame medio pan y un libro, porque al final, bueno, se ha demostrado también en estos días que hemos tenido que vivir, en estas fechas tan duras, que al final, bueno, pues yo lo he dicho tantísimas veces, que prescindíamos prácticamente de todo durante la pandemia, pero no podíamos prescindir de cultura, que necesitábamos, gracias al acceso a Internet, gracias a las bibliotecas digitales y demás, pues las bibliotecas podíamos seguir funcionando, la gente podía seguir leyendo y podía seguir accediendo a la lectura, y bueno, pues a través de las plataformas y de televisión y demás, también a las películas y al cine, que al final todo es cultura. Pero bueno, es que, claro, no podemos vivir, ya digo, no podemos vivir sin cultura. Es algo indispensable. Entonces, bueno, pues la labor de estos años de acercar la cultura al pueblo, a mí me parece fundamental. Y se conoce mucho, ya que lo has comentado también a Federico García Lorca con la barraca, ¿no? Por ejemplo, ese movimiento que llevaba el teatro a los pueblos. Pero claro, quizás se ha dejado un poco olvidado el hecho del movimiento que llevaba también los libros y las bibliotecas a los pueblos, ¿no? Que es lo que hoy pues queremos Pero sufragar de alguna fíjate manera. que es curioso porque cuando se ha hecho la recuperación, cuando uno, o sea, cuando se empieza a hacer la recuperación de lo que son las misiones pedagógicas, todo el mundo habla de la labor de Lorca con la barraca y algo de la de Buñuel con el cine, ¿no? Pero es interesantísima la de bibliotecas, que es la que estamos un poco ahí, hoy dando a conocer, y la de coros, tanto que a María le gusta la música, además, porque hay una comisión de coros que va también por todos los pueblos, pues enseñando una serie de canciones, una serie de repertorio para que en los pueblos se formaran también coros y se forman muchísimos coros que luego se recuperará después de la guerra con aquello de los coros y danzas, ¿no? O sea que es prácticamente el mismo. Y hay también una comisión dentro del Al nivel, patronato. sí. Digo, al nivel de los chicos del coro de la película, ¿no? Los chicos del Bueno, coro. bueno, 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 pero oye, que es una actividad que Puede ser es algo. colaboración en grupo, exactamente. memoria, bueno, atenerse a una serie de normas, o sea, es más que yo voy muy jiji jaja, pero que es una cosa que te ayuda Sí, mucho realmente. todo tiene su disciplina al final, claro. Sí, 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 sí. No es solo, ay, jajaja, voy a cantar aquí la típica cancioncita con mis colegas. Son muchas más Además, cosas, es muy importante. y no os olvidéis que no todo el mundo sabía leer, pero todo el mundo más o menos podía memorizar una canción. ¿Vale? Con Eso. lo cual, unido a aquella labor que había empezado Menéndez Pidal a principios de siglo de la recuperación del romancero oral de España, o sea que las cosas hay que ponerlas todas en relación y ver la importancia que tienen, porque incluso otra de las patas que tenían las misiones pedagógicas era hacer museos del pueblo, es muy divertido. Si tenéis la oportunidad, buscar, que además está digitalizado, esas memorias del patronato de misiones pedagógicas, que cuenta que llevaban a los pueblos reproducciones de los cuadros más importantes, lo que ellos consideraban los cuadros más importantes de la pintura española, y que la gente alucinaba cuando veía aquello, ¿no? Es la manera también de abrirle un poco los ojos, la labor que hacemos nosotros. Muchas veces Claro que nosotros sí. fomentamos la lectura, pero aquello era fomentar la cultura. Dime, María. Yo tengo una pregunta. De las 5.000 bibliotecas que dices que fundaron, ¿se mantuvieron con la guerra, Sí, ya sí, sí, luego con sí, el franquismo? Es algo sí, que se mantuvo, luego que hicieran lo que quisieran, ¿no? Pero claro, pero cerrarse no se cerraron. Y De hecho, supongo que cambiarían sobre todo el personal al cargo, en muchos claro, casos. claro, 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 a eso íbamos ahora, porque a María Moliner, bueno, los bibliotecarios sí la conocemos por bibliotecaria, pero la mayoría de la gente la conoce por el diccionario, ¿no? Diccionario. Y a veces la gente piensa que lo primero que hizo María fue el diccionario, y están totalmente equivocados, porque María el diccionario fue lo último que hizo, y lo hizo a pesar o gracias a la depuración que sufrió.
porque como tú bien dices, José, esas bibliotecas que después se mantuvieron, pero evidentemente había que depurar a las personas que habían estado al frente. A María Moliner no pudieron imputarle ningún cargo porque, claro, yo me imagino en ese juicio cuando le dijeran a ella, ¿y usted qué es lo que ha hecho? ¿Qué crímenes ha cometido? Y ella contestaría, me la imagino contestando, yo he llevado libros a la gente, pues claro, que eso es incontestable. Pero la depuraron y de un cargo bastante importante que tenía, la pasaron a auxiliar de biblioteca en el archivo de un ministerio, ¿no? Cuando es también una especie de exilio, ¿no? Y ella prefirió, antes que se la comiera las circunstancias, pues hacer un exilio interior a las palabras. A mí me parece fantástico y preciosa la labor de María Moliner en el contexto en el que hizo el diccionario y por qué hizo el diccionario, ¿no? Cuando decía Blas de Otero, me lo pueden quitar todo, pero no me van a quitar la palabra. Me queda la palabra, ¿no? Y eso es un poco lo que hace María Moliner con esa obra ingente que es el diccionario, y que si habéis visto el reportaje Tendiendo Palabras, comprobaréis, bueno, pues en qué circunstancias hizo ella el diccionario, contra quién y contra qué hizo el diccionario, pero que a nosotros no se nos olvide nunca, nunca, nunca que María Moliner era bibliotecaria, ¿eh? Yo creo que es una figura que no conocemos realmente en toda su extensión. Habría que cambiar y que rectificar y que subsanar este error, porque para todos los que trabajamos en bibliotecas, pues creo que fue una figura indispensable y que realmente no la conocemos. Y yo creo, no solamente María Moliner, sino lo que estamos hablando hoy, eh, la verdad es que sí, cuántas veces lo hemos escuchado de oídas, lo dejamos pasar y lo dejamos ahí caer, pero no profundizamos en el tema. Y a mí, bueno, pues esta masterclass que nos está impartiendo Yolanda, es como un webinar gratuito el que estamos dando aquí en Biblioteconesta, ¿no? Que hablamos muchas veces, Biblioteconesta enseña, Biblioteconesta entretiene. Pues yo espero que hoy, yo me estoy entreteniendo un montón, pero creo que estoy aprendiendo muchísimo, ¿eh? O sea, a mí se me está quedando Pues mira, totalmente perplejo. el Museo Etnográfico de Castilla y León, que además tiene una labor importante, vamos, está haciendo una labor muy grande de digitalización de fondos y demás, hizo hace poco las reproducciones de los marcapáginas que aparecían en los libros de las misiones pedagógicas, ¿no? Y cuentan que fue porque dentro de un libro de aquella época, que lo iban a digitalizar, encontraron ese marcapáginas, ¿no? Nosotros que somos expertos en encontrarnos cosas dentro de los libros, el amigo Carlos desde su biblioteca, que está haciendo ahora también justamente un fondo muy interesante, que es el fondo de la sección femenina, también se está encontrando muchísimas cosas. Y es que, como decía la canción, todo está en los libros, lo, Lo bueno, lo malo Y lo y- de incluso lo no físico, la- ¿no? Incluso lo físico te lo encuentras en los libros. Yo creo que hay muchos temas de investigación todavía por hacer, no solo de recuperación de la memoria democrática de la época de la Segunda República, ni de personajes como María, que hay que hacerlo, evidentemente, pero también recuperar esa historia, esa intrahistoria que nos viene, que se había estado larvando justamente en esa generación del 98 que tanto querían recuperar España y la idea de España y la unidad de España, que luego eh, abundarán los del regeneracionismo, y que culmina en la Segunda República o explosiona en la Segunda República como un proyecto muy idealista, pero a la vez como muy romántico, ¿no? La cultura es la que puede levantar a este país. Algo que hicieron muchos escritores en la época, y vuelvo a insistir, porque conocemos a lo mejor la generación del 27 por la labor que hacen de poesía, pero la mayoría de ellos fueron cronistas, trabajaron mucho en prensa. Azorín, en concreto, aunque es del 98, acompañó en los últimos años de Alfonso XIII a hacer una visita por España y se quedó horrorizado de lo que veía. Él lo contrataron para ser el cronista del rey y terminó publicando unos artículos absolutamente demoledores contra el rey en el periódico en el que trabajaba. O, por ejemplo, Ramón J. Sender, con su crónica del Alba, que además Ramón J. Sender sí fue de los que tuvo que exiliarse. Y bueno, desde Estados Unidos, pues el hombre hizo lo que pudo. Y otros autores de aquella época, también muy prestigiosos, como Jardier Poncela, que optaron, bueno, pues quedarse aquí y,
y Bueno, asumir lo que había. claro, Y las ya está. consecuencias. Sí. La historia de este país es tan triste que bueno, que para qué nos vamos a poner melancólicos cuando tenemos todavía tanto que descubrir por ejemplo, de la Segunda República, ¿no? No sé si cuando has estado investigando por todo esto y echando un vistazo y demás, porque ahora mismo pues siempre comparamos las situaciones de, por ejemplo, de nuestro país con respecto a lo mejor a Finlandia, a Dinamarca, los países a lo mejor nórdicos, y decimos que están culturalmente pues muy por encima, ¿no? No sé si en aquella época, cuando se crearon las misiones pedagógicas, esto de llevar los libros a todos los pueblos, ¿tiene alguna idea de cómo estaba la situación, por ejemplo, en otros países de Europa? Si Pues no. éramos una Ay, Finlandia, enorme. ¿no? has ido a pillar, tío, has ido a pillar, ¿eh? Joder, ya lo sé, lo sé. Pero es que te estaba escuchando y de verdad me estaba dejando tan anonadado. Digo, pues ya si supiéramos esto sería. Bueno, pues si alguien lo sabe, si alguien ha investigado sobre el tema, que nos lo cuente en nuestro perfil de Twitter, en @biblioteconesta, y nos digan, pues mira, éramos la avanzadilla de Europa en aquellos tiempos. Es Y que a oye, pues sería veces un motivo tendemos a para decir nosotros somos lo peor, y a lo mejor tampoco la situación está mucho mejor en el resto de Europa. Claro, no, no. No, A ver, Europa venía de una guerra mundial también, de una depresión del Sí, sí. 29 en Estados Unidos. Me imagino que tampoco estarían las cosas para tirar. Bueno, no estaban para tirar cuentas, al va a final se hablar de tiraron. ambiente bélico y va a decir tirar cohetes, Sí, sí, cuidadín. por eso digo Hombre, que al sí, final. para tirar cohetes sí que estaba la cosa, sí. Pero bueno, que por eso digo que me imagino que tampoco estaría tan bollante la situación y el analfabetismo era en España, pero el analfabetismo era también algo generalizado en aquella época. Con lo cual, Hombre, pues bueno, supongo que sería. en cuanto a bibliotecas no lo sé. En cuanto a literatura, por ejemplo, la labor de Federico García Lorca con el teatro y todo eso, sí es muy moderno. Eso es una cosa que después nos la copian en otros países porque el acercar el teatro, lo que decía antes María, ¿no? Todas lo que son actividades culturales que exigen de la participación comunitaria, ¿no? Porque la lectura, al fin y al cabo, bueno, pues un ejercicio individual, pero el cantar en un coro o el participar en una obra de teatro exige además un mecanismo de colectividad. A mí me parece muy interesante y me parece que, bueno, quien nos esté escuchando, porque parece que los bibliotecarios nada más que nos dedicamos a hacer préstamos, pero hay muchos bibliotecarios que se dedican también a la investigación. Oye, pues ahí yo creo que hay un filón, el No, recuperar. Esa y memoria. parece el servicio, pregunte, las bibliotecas responden. Pues aquí lo tenemos. Y no digo que al final dices que ha ido a pillar, pero al final has contestado perfectamente porque si has puesto el ejemplo de la barraca. Y me imagino que si con la barraca, con el teatro, era una experiencia pionera, pues la experiencia de las bibliotecas tenía que ser algo también similar. No creo que hubiera mucho más. No Y lo sé. bueno, pues después ya digo, de esta masterclass que hemos tenido hoy, hemos llegado casi al final de nuestro programa. Pero bueno, todavía, Yolanda, todavía tiene un poquito más para. Hasta ahora va de sobresaliente. Tienes ahora aquí la oportunidad de cogerte la matrícula de honor cum laude con esta sección que tenemos reservada para ti, que es la cita con Yolanda. Pues mira, deliberadamente no voy a optar a la matrícula porque yo tenía hoy una cita preparada y tú la has destripado hace un rato, pero he Lo decidido siento. he Honestidad. decidido he decidido que no voy a cambiarla porque hay que repetirla siempre. Decía García Lorca cuando fue a inaugurar la biblioteca de su pueblo, justamente una biblioteca que se había creado dentro de las misiones pedagógicas, y dijo: yo, en aquel discurso tan maravilloso que dio, yo si tuviera hambre, y acordaros que España era un país con hambre, pues él decía: yo si tuviera hambre y estuviera pidiendo en la calle o lo que sea, no pediría pan, pediría medio pan y un libro. Pues eso, que no se nos olvide nunca que no solo de pan vive el hombre, sino que también vive de los libros y de las bibliotecas. De todas maneras, por las dificultades que te he puesto hoy, yo creo que te vamos a dar por unanimidad ese cum laude porque te lo mereces. No, pues para que veas que no estaba ensayado, no está programado lo que vamos hablando No, en No, porque esto Biblioteca es en Abierta, directo. claro, y van surgiendo las cosas tal y como se nos presentan. Y bueno, pues hasta aquí nuestro programa hoy, pues sobre esas misiones pedagógicas, sobre la figura de María Moliner,
que creo que tanta importancia han tenido en el desarrollo futuro de las bibliotecas, en el desarrollo de las bibliotecas del presente y que pues, seguro que van a estar ahí presentes en las bibliotecas del futuro también, con todo lo que esto nos depara. Y nosotros nos veremos en 7 días. Además, en 7 días vamos a tener también una fecha que me gusta. A mí personalmente me gusta mucho, pues ya sabéis que yo soy muy musical también. Así que os dejo ahí pensando a ver qué fecha nos toca dentro de 7 días y a qué podemos dedicar el programa. Nos veremos en Biblioteca esta en una semana. Hasta la próxima. Adiós. Luego.